del FEPAS del Perú y nos va a comentar sobre la telemedicina, los TIC, los retos éticos en la relación médico-paciente en el contexto de la interculturalidad. Bienvenido. Buenas tardes. Quiero agradecer a Ramiro la invitación que nos hizo a la Federación Peruana para participar en este congreso. Darle las gracias por la bienvenida y el calor que hemos tenido en esta ciudad, muy bonita por cierto, que nos ha acogido en esta vez para ver un tema que complemente el anterior y que justamente responde a la preocupación que tenía el doctor que hizo la última pregunta. ¿Cuáles son los aspectos éticos que tienen que ver con el manejo de este tipo de tecnologías? La siguiente. Algunos conceptos previos estábamos viendo de que estos elementos parten desde la preocupación de lo que viene a ser el derecho a salud, que ya se ha tratado extensamente, que ya no es un goce, sino un ejercicio que se tiene que hacer con una intervención horizontal y ya no vertical. Siguiente. Y que eso es base para el ejercicio de otros derechos, o sea, genera este tipo de fenómeno en cascada, y que para la determinación de un estado de salud se necesita varios elementos que son los determinantes, y uno de ellos es el tema de información. Siguiente. La preocupación ética por el tema en medicina es muy antigua y ha tenido una serie de escuelas. Este es, por ejemplo, algunos de los principios éticos que ustedes conocen, se tienen en medicina. La siguiente. Pero en el término de lo que viene a ser la informática médica y lo que viene a ser la relación de la información y comunicación relacionado con la medicina, también ya era una preocupación que tiene sus años, ¿no? Esto empieza en el año 79 a discutirse se va consolidando, por ejemplo, en lo que tiene la Asociación Internacional de Informática Médica. Viene a ser la asociación más grande que existe de informática médica en el mundo, engloba casi todas las asociaciones nacionales más importantes en los países, y ellos, por ejemplo, tienen estos 7 principios que han ido viendo eran necesarios que se tenga una reflexión cuando uno empieza a trabajar tecnologías de información y comunicación. Uno de ellos, el principio de la privacidad y la disposición de la información. Ustedes conocen, es muy fácil para mucha gente el poder entrar a bases de datos que aparentemente son inviolables, inclusive de gobiernos, digamos el de Estados Unidos, bases de datos federales. El último escándalo que ha habido con actrices en estos días es, en realidad, si ustedes tienen que hay personas, hay adolescentes de 14, 15 años que pueden generar virus, que pueden entrar a sistemas, que se genera más de 500 virus por día y toda una enorme cantidad de software malicioso para apoderarse de la información. Entonces hay un principio de qué impediría a alguien, por ejemplo, entrar a un hospital y sacar toda la información de los pacientes portadores de VIH y después chantajearlos, que lo va a hacer pública si no lo pagan, ¿no? Es un principio que me acuerdo muchos años he estado discutiendo, cómo hacemos en este tipo de enfermedades, de darle la garantía a ese paciente de que su registro electrónico no va a ser hackeado y no va a ser expuesto a una serie de problemas. El principio de la transparencia es qué hacemos con esa información. ¿Qué tanto si se le ocurre entrar, por ejemplo, a esa información a un médico y ponerlo en un espacio de un congreso virtual o de un curso virtual sin el permiso? El paciente puede brindar su información, nosotros la digitalizamos, pero en realidad a él no le decimos o no les decimos qué vamos a hacer con esa información y qué garantía les estamos dando. Eso se relaciona mucho el tema de privacidad con el tema de seguridad. El tema de seguridad no es una preocupación generalmente cuando se implementan este tipo de elementos, y vamos a verlo un poco más adelante. El principio del acceso, ¿quiénes tienen realmente ese acceso? ¿Quién puede entrar en esa información? El médico, por ejemplo, en el caso nuestro, tiene un tipo de manejo de esta información, probablemente la enfermera otro,
pero aún la información que está en la historia clínica o en estos tipos de registros que tiene un técnico de enfermería, hemos tenido a veces problemas con eso, ¿no?, de filtración de información, porque en esas personas no hemos tenido el cuidado de tener justamente lo que se tiene que valorar, la reserva de esa información. Entonces, el resguardo legítimo, las alternativas menos invasoras de lo que podamos nosotros ingresar a la información que puede considerar privada el paciente, y el principio de esa responsabilidad. O sea, el hecho de que cuando yo empiezo a pasar mis sistemas a sistemas electrónicos, vamos a ver que requerimos tener un elemento de pensar qué tanta responsabilidad tenemos en eso. Y en el tema de telemedicina, ¿qué hacemos con lo que pueda ocurrir en el evento de telemedicina? Si ocurre un evento adverso, un evento que no se quiere realizar, ¿quién asume esas consecuencias legales? ¿Quién asume las consecuencias de los problemas que se dieron en el paciente por este tipo de acto médico? Siguiente. Fíjense que eso es porque parte del hecho de que la simple posesión del conocimiento no garantiza una dimensión humana más profunda, ni una ética que nos recomienda en qué dirección debemos ir. O sea, si no lo hacemos de manera regular en nuestros hospitales, y yo durante varios años he estado planteando, por ejemplo, que muchos casos de pacientes que tengan que manejarse, los hospitales vamos a tener un comité de ética para que no sea la decisión de una sola persona, de un solo médico, cómo actuar ante determinados elementos que necesitan mucha discusión. Y no lo hacen. Imagínense cuando uno implementa este tipo de sistemas, ¿qué responsabilidad estamos asumiendo? ¿Qué garantía estamos dando? Entonces, eso no se plantea, y simplemente con saber que podemos tener esa información no nos está dando la orientación de hacia dónde tenemos la responsabilidad de implementarlo. Y eso es porque hay fíjense cómo Javier Bustamante establece esta sincronía entre el ritmo de innovación tecnológica, que tiene una tasa exponencial de crecimiento, como ustedes conocen, prácticamente cada 6 meses cambia el universo de la informática y el escenario es otro, con la comprensión de las nuevas situaciones y adaptación de ellas mediante la creación de nuevos valores, normas y estilos de vida renovados que crecen en proporción aritmética. Cuando ustedes ponen historia clínica electrónica en un hospital, más o menos se demora 2 años en que el personal que va a manejar los registros se adapta a esa nueva situación. Y en ese tiempo, si no se tiene el cuidado de tener a alguien que pueda estar viendo qué es lo que va a pasar, pueden ocurrir muchos accidentes con el tema de seguridad y muchas cuestiones que no se manejan de manera adecuada. Yo puedo tener en 6 meses el sistema hecho o comprar un software ya listo e implementarlo en 1 año, pero cambiar la cultura de la gente toma 2 años. A nosotros ponemos colocar en 3 semanas los equipos para enlazar con telemedicina un hospital, pero nos toma 6 meses de continuos viajes a esa zona hasta que realmente empiezan a entender cómo va a manejarse estos mecanismos. Y cuando no se hace, se fracasa en ese tipo de implementaciones, simplemente no lo usan. Tenemos áreas en las cuales, por ejemplo, tenemos un área en el sur del país, donde una minera implementó en toda una región los equipos para el hospital, digamos, regional, y los equipos en una serie de establecimientos, en más de 15, y finalmente después nos llamaron porque el problema era que no los querían usar, y no los querían usar porque no les tenían confianza a los médicos de ese hospital regional. Y había toda una inversión hecha y la minera nos llamó para que empecemos a trabajar cómo hacemos, o sea, qué es lo que tiene que haber, qué condiciones han debido prepararse antes de comenzar a implementar eso. Entonces, estos temas son cambios de cultura, cambios de visiones, y el tema ético de qué cosas y las responsabilidades, eso demanda una estructura y primero pensar que eso tiene que hacerse y que tiene que implementarse y que va a ir mucho más lento de lo que significa simplemente implementar algo. Fíjense que, por ejemplo, cambiar de cobro de cheques a cobro en cajeros electrónicos en el Perú, en el Estado, les tomó 9 años. Y hacer de que en el sistema del Seguro Social, hacer que los médicos pudieran el código CIE-10 en la historia clínica, en la consulta externa, les tomó 11 años. O sea, hay cambios que son complejos y difíciles,
y que tienen que tener una metódica y una estructura para hacerlos. Por eso los valores humanos no van a cambiar dentro de la misma lógica tecnológica, ni van a caminar en esa misma lógica tecnológica. Los que hacemos evaluación de tecnología nos preocupa es que simplemente lo que viene de moda, lo que viene a establecerse, entra. Y fíjense que un programa, por ejemplo, cuando sale una nueva versión de Windows, siempre les digo, voy a esperar un par de años para usarlo. Porque en ese par de años probablemente se corrijan los más de 150 errores promedio que tiene un Windows, o un Word sale con más o menos 80 errores en promedio cada vez que sale la nueva versión. Y en esos 2 años madura, se corrige y ya es un sistema que ya está, que tiene cierta garantía de que puede ser utilizado sin problemas, sobre todo de seguridad. Entonces, es el tiempo promedio, fíjense que un software tan comercial puede arreglar los problemas que trae, y imagínense lo que significaría implementar estos sistemas en algo tan delicado como los registros médicos. Nos enfrentamos a decisiones como si es moral no hacer caso a las máquinas, en la que pueden tomar una decisión equivocada y que genere graves consecuencias, ¿no? Y evidentemente al computador no lo vamos a castigar. Entonces, ¿quién va a asumir esa responsabilidad por la falla de un equipo? Siguiente. Y esto está también de la mano cuando en el tema de administración, a través de lo que viene a ser la implementación de la teoría de sistemas, de lo que es la programación lineal, se ha tratado de reforzar la fiabilidad y eficacia, ¿no? Llevando sobre todo a un tema de predecir los resultados que vamos a obtener. Y esperamos que esto mismo también esté en los temas de informática médica, que sea altamente predecible lo que vamos a realizar. Pero, por ejemplo, en la aplicación de una guía de práctica clínica, solo se puede aplicar en el máximo de los casos al 80% de los casos. Significa que un 20% de los casos la guía no es aplicable y entonces tiene que entrar el criterio de uno o más profesionales de qué hacemos y cómo manejamos esos casos. Siguiente. Que entonces a lo largo de estos años, porque estamos hablando de unos 20 años de discusión en el tema de ética y tecnologías de información y comunicación, se ha ido viendo que han sido los problemas éticos más saltantes. Uno de los primeros es el acceso desigual a la información. Hay áreas que tienen mucho acceso a las tecnologías y a la información, y hay otros que casi no tienen nada. ¿Qué tanto se ha adecuado a la legislación local, o sea, la legislación de cada país, todos los posibles elementos de problemas que pudieran existir? La amenaza a la privacidad, que incluye los problemas de leyes de propiedad intelectual hacia las cosas que se puedan ir realizando. Las decisiones tomadas por computadoras, hasta dónde es factible que el computador es quien marque una decisión que tiene que realizarse en algo que se va a hacer sobre un paciente. Hay sistemas de inteligencia artificial que le pueden a ustedes decir cuánta dosis, qué elemento y qué medicamento tiene que alcanzar. En la realidad virtual e inteligencia artificial, el tema de seguridad, las comunidades virtuales y el ciberaislamiento, lo que viene a ser la responsabilidad en el uso. O sea, hay una serie de temas, por el corto tiempo no se pueden extender, pero que implican que estas son las cosas que en estos últimos 20 años han ido generándose como problemas ante la masiva uso de la informática y evidentemente en informática médica. Siguiente. Por ejemplo, acá tenemos el acceso a tecnologías de información. Fíjense en el primer cuadro de arriba, la barra más grande es telefonía móvil. Prácticamente en el Perú casi todas las personas más tienen un teléfono móvil que un fijo, pero la tercera, las azules, indican el acceso a computadora, y fíjense el acceso a internet solo en el 21% de las personas. Y si lo vemos un poco en qué sitios, en el segundo vemos que Lima concentra casi todo el acceso a lo que viene a ser internet, y miren que el área rural solo tiene el 0,7% de acceso, y es en donde se necesita más el apoyo a distancia de los especialistas para reducir, porque tiene los mayores temas de mortalidad. Y hasta hace unos años, hace unos 8 o 9 años atrás, lo que más hacía la gente cuando entraba a las computadoras era el tema de entretenimiento. Pero miren ahora ya, por lo menos en Perú, la mayor cantidad de actividad que se realiza es obtener información de diferente tipo, dentro de ella la información en relación a su estado de salud. Siguiente.
Esto le agregamos el otro elemento que es el tema que se ha estado discutiendo, sobre el que no me voy a extender, pero evidentemente el tema de interculturalidad tiene que estar presente en este aspecto. Siguiente. Y en nuestros países que son así, con múltiples culturas que tienen que establecer mecanismos de interculturalidad, el tema de cómo manejamos esta información es también un tema complejo. El cómo lo entiende, el tema de información, por ejemplo, en una historia clínica única. Yo me acuerdo, en Corea tienen historia clínica electrónica única, autorizado por una ley específica. Pero justo me decían los coreanos es que nosotros todos somos igualitos, ¿no? Somos, ellos son, me parece, 90 millones de personas, pero me dice, el embajador me decía en Perú, a nosotros todos somos igualitos, enfocamos en un problema con determinada forma de ser y es para todos es válido. Pero en nuestros países no es así. Y en nosotros hemos implementado telemedicina en 11 regiones, no es lo mismo la manera como lo hemos tratado en la gente de la selva, en la gente de la sierra, la gente del sur o en la gente del norte. Los mismos equipos de salud son diferentes, el manejo de cómo se manejan estas cosas también son diferentes. Siguiente. ¿Qué aspectos éticos también tenemos nosotros en el campo de la telemedicina? Siguiente. Aquí están 5 áreas claves en las cuales se define en la literatura que se ha trabajado en estos años en el tema de telemedicina: los registros médicos, la transmisión visual de todos estos elementos, radiología, dermatología, oftalmología, telecirugía, robótica, los centros de llamadas, para poder darle apoyo y asesoría a distancia a los pacientes, el software para soporte de decisiones y la asistencia sanitaria a través específicamente ya de telemedicina. Lo que se ha visto en todos estos años es que los equipos que se hacen cargo de estas actividades tienen una complacencia muy alta frente al riesgo y la responsabilidad de lo que están haciendo. En eso no piensan. En su cabeza está cómo manejamos mejor, más rápida la transmisión, el especialista que vamos a poner, pero los riesgos que estamos asumiendo y la responsabilidad que estamos asumiendo con estos temas no son discutidos simplemente. Y ese ya empieza a ser un problema porque eso tiene que estar inmerso en el diseño del sistema. Siguiente. Bueno, ese es como OPS define esta telemedicina, que ustedes ya lo han visto en la ponencia anterior. Siguiente. Pero también fíjese, la Asociación Médica Mundial ya hace varios años ha ido definiendo un poco cuáles vienen a ser ciertas recomendaciones que deberíamos tener cuando empezamos a manejar este tipo de tecnología. Primero, que tanto el médico como el paciente tengan elementos de identificación recíproca. Esto lo plasmó la Asociación Médica Mundial. Que no sean simplemente gente que esté desconocida, porque ellos se plantea el hecho de que el acto médico que se realiza de apoyo a distancia de un paciente tiene todas las implicancias que tiene el mismo acto que se realiza en un lugar frente a un paciente, y entonces debe tener las mismas consideraciones. El paciente no puede no saber quién finalmente está tratando con él. Por lo tanto, debe haber una previa relación profesional, una previa presentación, una previa conocimiento, ¿no?, de ese médico. No es que a veces traigo al especialista, lo siento, y empiezan a pasar una serie de pacientes y empiezo a dar opinión de qué hay que hacer, sino que tiene también que conocerlo. Y que evidentemente el médico tenga un conocimiento suficiente del problema para que pueda hacer un juicio crítico apropiado. Esto solamente se podría no hacer en el caso de las emergencias médicas que hay que manejar a distancia. Evidentemente se puede saltar estos requisitos previos. Siguiente. Lo más relevante que hemos estado viendo y coincidimos con lo que también se anda publicando, uno es el tema de confidencialidad y derecho de acceso a los registros médicos del paciente. Entonces, la otra institución que está asumiendo el conectarse con nosotros tiene que saber qué cosa estamos haciendo nosotros con toda esta información, cuál es la garantía de datos y seguridad. En otros sitios se está haciendo esto muy severo, inclusive hace unos 2 años un hospital estadounidense perdió 50 registros de pacientes
lo multaron con 4.5 millones de dólares, ¿no? Porque la falla en ellos había sido de repente no que se perdieran los 50 registros, sino que no tenían implementado su sistema de backup. En todos otros tipos de organizaciones eso es uno de los bancos más grandes en Perú. Una vez se plantó todo su sistema, pero los 3 o 4 sistemas de backup y los lugares en donde debe tenerse, que ya está conocido, recomendado, se implementaron los sistemas de resguardo y salió adelante. Entonces, en otras instituciones que usan intensivamente informática, eso está puesto, pero en los hospitales eso es, a veces uno ve con frecuencia la pérdida de mucha información que toma muchos miles de horas hombre recogerla, por ejemplo, en la parte administrativa, y que no existen sistemas de backup. Por ejemplo, en lo personal, ustedes saben que si ustedes tienen un uso intensivo de computadora, tienen que darle un mantenimiento cada 15 días. Es simplemente un mantenimiento de 15 minutos que tienen que ingresar a software específicos para hacerlo. Si están usando su computadora todos los días, ¿cuántos de ustedes lo hacen? Que probablemente utilizan su computadora todos los días. Y entonces después a veces, como por ejemplo en mi hospital, después de 2 o 3 años de estudios, digamos, de un área de costos, viene el funcionario y me dice: acabo de perder toda mi información de los últimos 2 años. Es una irresponsabilidad que no se tenga, ¿no?, guardado toda esa información con un sistema de backup con una frecuencia necesaria. Si eso no se hace, tampoco se hace en el tema de registros médicos. Tampoco se asume la protección de los datos y los temas de seguridad de qué va a pasar con toda esa información cuando ya nosotros no tenemos algo que lo reemplace. Cuando a veces nosotros, ustedes saben que por seguridad uno debe tener la información de su computador en 3 discos diferentes, en 3 sitios diferentes, ¿no? Y hacer los backup con, digamos, una frecuencia X, semanal o mensual. Y a veces mi esposa me pregunta: ¿pero por qué tanto? Le digo: fíjate que ahora ya, a ti que te gustan tanto las fotos familiares, ya no tenemos fotos en papel. Las fotos de los últimos años, digamos 10 años, todas son digitales. El día que el pobre disco duro muere, todo eso como si hubiéramos quemado todo un cajón de fotos. Y hay información de trabajo que uno tiene, que a lo largo de los años va teniendo y que le ha costado esas cantidad de horas hombre recogerla, y no le da el cuidado adecuado, ni las recomendaciones que todos deberíamos tener. Entonces, eso tampoco está hecho en el tema de protección de datos. Ustedes no lo encuentran, que eso esté manejado ni en la cabeza de la gente, ni de los por ejemplo, de los informáticos que están manejando esta parte, o de la gente que es del área de salud, del área médica, que diga: quiero saber cómo está bien implementándose este sistema de protección y seguridad. Y la discusión de qué va a pasar cuando tenemos nosotros eventos adversos o mala praxis dentro de un acto médico a través de telemedicina. Siguiente. Miren estas recomendaciones cuando han estado viendo cómo es que la gente, los médicos intercambian información de pacientes por email, y que en realidad ha habido problemas. ¿Y qué debíamos hacer para que estos problemas no ocurran? Uno es, no debemos entrar en detalles comprometedores sobre problemas a pacientes con email. Ustedes ven que es muy frecuente que las cuentas de email sean pirateadas y sean robadas las claves. La gente no cambia su clave como nos recomiendan y pone claves muy fáciles, cuando ustedes saben que hay toda una metodología. Busquen cómo se le da seguridad a una cuenta de correo, y a través de esa cuenta de correo que tiene uno empieza a discutir un caso. Y si lo va a hacer, no debería hacerlo a través de un sistema de correo público. Esa discusión tiene que estar inmerso el paciente necesariamente. O sea, le va a decir: por si acaso yo voy a enviar a un congreso, a un colega o la información de su caso, y voy a dar estos datos. ¿Está usted de acuerdo? Él también puede negarse, porque podría ser de que yo podría decirle: ¿sabe qué? No lo haga por correo. Esa información es muy privada mía y de repente lo hackean y es información pública. En caso que se haya consultado alguna información a través del correo a otro médico, debe eliminarse los datos de identidad del paciente. Ustedes saben que cuando se reenvía un correo hay que eliminar todos los correos de quien nos envió,
para que no exista esto una diseminación y apropiación. Eso no es una costumbre que lo hace la mayoría de la gente. Y una vez recibe correos con todos los correos de quien estuvo, o muchas veces ustedes han visto que inclusive uno se entera los detalles de todo un proceso para una decisión, detalles que uno no debía enterarse, pero que todititos los correos lo jalaron en masa. Entonces, y eso lleva a problemas cuando sabemos de quiénes se tratan. Entonces, si vamos a discutir cosas a través de un correo con otro colega, para de repente pedirle consejo, debemos ser cuidadosos en eliminar esa información que puede identificar a ese paciente. Y evidentemente las listas de discusión, los grupos de noticias, los sitios web, todo eso debe ser tratado con mucho cuidado. Cuando ustedes se conectan a un nuevo software dentro de la mayoría de estos centros de discusión o de grupos, ustedes han visto que los smartphones automáticamente jalan una gran cantidad de información y la distribuyen sin permiso a un montón de sitios. Y habrán tenido en algún momento gente que ha sufrido cuestiones en la que el resto no debía enterarse a través de temas como el Facebook o el WhatsApp, ¿no? En la cual sin saber uno, el teléfono toma la decisión o el software toma la decisión de enviárselo a grupos que uno no hubiera querido que se enteren de las cosas. Entonces, eso tratándose de información profesional, del trato de pacientes, eso sí viene a ser crítico, porque estamos transgrediendo ese derecho que tiene ese paciente a que su información sea privada. Siguiente. Esto viene a ser entonces válido lo que decíamos cuando se envía de manera colectiva a los grupos de listas, la información puede ir a otra persona que no debería enterarse de este tipo de cosas. Debe avisarse al paciente si uno usa el correo de una institución, ¿no? Porque ustedes saben, no sé cómo será acá, pero por ejemplo en Perú y en la mayoría de las compañías privadas, la información del correo institucional no es privada. Esa información en cualquier momento puede ser leída por el personal de informática para ver qué es lo que está uno haciendo. Por lo tanto, eso está respaldado como un tema de seguridad en las redes y por lo tanto no es un tema privado la casilla de correo institucional. Lo amparan la mayoría de legislaciones en los países. Por lo tanto, lo que yo estoy enviando a través del correo institucional no puedo considerar que es algo privado y que no se va a enterar de repente un grupo de técnicos que no deberían enterarse de datos de un determinado paciente. El acceso a computadora es algo que debe estar garantizado a través de claves que permiten que si uno no está en un tiempo específico, entren en un tema que no permita acceso a otras personas. Y eso, cuando se implementan las historias clínicas electrónicas, debería estar puesto para que el computador simplemente cierre el acceso a otras personas después de determinada cantidad de tiempo. Y si un mensaje ha sido relevante para el manejo de un paciente, se recomienda de que se coloque, se imprima ese correo y se lo coloque como parte de la información de la historia clínica. Siguiente. Para terminar finalmente, estos vienen a ser entonces en telemedicina, ya del conjunto de lo que eran los temas éticos en tecnología, información y comunicación, en el tema específico de la telemedicina, los tres elementos que se recomiendan, ¿no? Uno es el tema de la igualdad de distribución de recursos. Ustedes están viendo cómo esto se implementa a lo largo del país. Nosotros allá estamos teniendo, por ejemplo, cómo le damos en los siguientes 3 o 4 años el acceso a podemos decir, al canal de lo que significa un acceso viable y rápido a los 730 establecimientos considerados críticos en el país a través de una línea digital específica, ¿no? Pero eso disminuiría un poco el problema que se tiene de la mala calidad de acceso y de manejo de información que se tiene en las regiones que no son Lima, en Perú. La protección de datos no debe estar a cargo muchas veces del personal. Miren, si cambia tanto los temas informáticos, muchos hospitales tienen la costumbre de armar sus equipos de informática locales. Y como dicen las compañías de informática,
como cambia tanto la informática, yo tengo que capacitar de manera permanente al personal de informática. Eso es algo que una compañía privada de informática, por ejemplo, lo tiene que hacer. Pero un hospital, cuando tiene sobre todo bajo presupuesto para capacitación, prefiere capacitar al personal de salud. Y cuando el de informática pide capacitación, el próximo año, y él está cambiando cada 4 meses todos los esquemas. Entonces, habitualmente los hospitales no capacitan bien al personal informático en la mayoría de aspectos de su trabajo. Y por lo tanto, si dejamos en ellos la responsabilidad de darle los últimos protocolos o procedimientos para poder darle seguridad a la información, generalmente no nos ha garantizado que se haga bien. Y por eso lo que se pide es de que se haga una certificación externa a través de compañías que se han hecho específicamente, trabajan este tema de seguridad informática para proteger la información médica de los pacientes que estamos nosotros almacenando, que se está trabajando a través de telemedicina. Y finalmente, ¿cuál viene a ser la validez de los recursos y la responsabilidad por daños que deben ser discutidos cuando, por ejemplo, a veces tenemos que discutir pacientes con médicos de otros países? Uno empieza a generar algunas redes. Nosotros tenemos, por ejemplo, conexión para discusión de estos problemas con 2 universidades en Estados Unidos, y si pasa algo, ¿cuál es la responsabilidad de ese grupo de médicos que estuvieron trabajando con nosotros en un tema de un caso de un paciente determinado? ¿Se ha discutido eso? ¿Se ha visto ese tipo de elementos? Mucha gente discute con una red que puede implicar 2 o 3 países, y entonces ya no cae fuera del ámbito nacional el poder ver las responsabilidades y el ajuste y mejora de los procesos, cuando eso no solamente tiene una implicancia local, sino también internacional. Entonces, esto era un poco lo que quería transmitirles en este escaso tiempo. Como le digo, son 20 años que se anda discutiendo en las redes muchos temas de informática que habitualmente no se discuten. Por ejemplo, uno de los temas más álgidos en los foros es cuánto hay una consecuencia entre la inversión en informática de un hospital y la mejora de la atención de los pacientes, porque es un tema de muchos países que lo que se invierte en informática no mejora para nada en los procesos de atención. Y entonces hay una responsabilidad ahí hacia dónde orientamos la inversión. Entonces, esto ya tiene buen tiempo, pero la reflexión final es de que cuando nosotros implementamos temas de telemedicina, estos temas tienen que también ser discutidos y tienen que plantearse cuáles son las acciones preventivas para evitar problemas que ya se han dado, y por eso están estas recomendaciones, y que finalmente nos insumen una serie de responsabilidades éticas al no haber pensado y al no haber previsto lo que puede pasar y asumir de manera seria la responsabilidad de estar siendo amplio con la información que un paciente tiene derecho a que sea privada y que no se maneje sin responsabilidad. Muchas gracias.